Ok, bien. Bueno, ya entonces le damos la bienvenida. Ya esta es nuestra tercera clase de mantenimiento correctivo. Lo ideal es continuar. Bueno, tenía programado para hoy, bueno, realmente para el jueves pasado, pero como no lo tuvimos clase, tenía programado para hoy realizar la práctica del multímetro, ¿no? Recuerden que estamos viendo el mantenimiento preventivo, correctivo, perdón, y teníamos una práctica pendiente con el multímetro, ¿no? En el multímetro, obviamente, realizar dicha práctica con el objetivo ¿de qué? De, de, de poder ver cada uno de los aspectos generales que tiene dicha, dicho elemento y cómo obviamente este elemento funciona para poder analizar, medir los diferentes elementos dentro del computador. Lastimosamente tuve un problema con mi celular, lastimosamente ahorita en la tarde, entonces no estoy incomunicado, digamos de alguna otra forma por WhatsApp y por todos los medios hasta el día de mañana. Entonces, en ese orden de ideas, no tengo la forma de hacer la transmisión en vivo sobre la práctica de mantenimiento y las medidas que les voy a enseñar, así que la vamos a dejar para hacerla posteriormente, ¿ok? Hoy vamos a continuar normal con el mismo cronograma que llevamos y siguiendo en ese orden de ideas con lo que hemos estado viendo, que ha sido lo que tiene que ver con ese diagrama de mantenimiento físico y cómo vamos a trabajar en los diferentes aspectos que tenemos, ¿ok? Entonces, bien, déjenme, yo voy parando aquí para ver entonces cómo nos va quedando este elemento. Ok, muy bien. Bien, voy a iniciar a compartir pantalla. ¿Listo? Ok, bien. Bueno, entonces, como ya lo hemos dicho, o lo que trabajamos la clase anterior del día miércoles, que fue nuestra última clase, nosotros trabajamos con esto de los elementos que tenemos pendientes. Primero iniciamos una revisión de hardware, ya lo saben, y si enciende, dijimos que no, entonces verificar conexiones de cable, establecer si llega energía al equipo. Para eso precisamente es la práctica del multímetro, ¿no? O sea, ya vimos cómo se realiza este procedimiento, obviamente la práctica del multímetro es para ayudarnos eh, a establecer cómo, si está llegando energía al equipo, cómo está trabajando él y todo ese tipo de elementos. Entonces, eso ya lo vimos hace 8 días, esa fue, perdón, el miércoles pasado, que fue que hicimos esta práctica. De igual forma, revisar la fuente de alimentación o puerto de alimentación. Listo, eso también ya lo hicimos y quedamos pendiente porque pues veníamos al proceso de revisión de la placa madre o cambio de componente. Porque recordemos que este elemento se ve en todos, o sea, en varios tengo este proceso de revisión de la placa de componente, que esta ya es nuestra última opción en lo físico. ¿Listo? Esta ya es nuestra última opción en lo físico. Cuando ya realmente no tenemos otra opción, ya tenemos que nosotros, así ya, por ejemplo, si el equipo no enciende o si no da pantalla y ya hicimos todo lo que nos dice la guía y todavía no llegamos a una solución concreta, nuestro último procedimiento y el que nos va a dar la definición final va a ser obviamente este, el proceso de revisión de la placa madre o cambio de componente. Muy bien, ¿en qué consiste esta revisión de componente o cambio? Ya vamos acá. Recuerden que estamos haciendo una guía también. Vamos a abrirla. Ok. Ujú. ¿Cuál fue? Esta no. Esta. Listo. Entonces veníamos haciendo esta guía que era también para ayudarnos y apoyarnos en ella. Perdón, esta no. Esta. Aquí diagrama base, como se pueden dar cuenta. Equipo, verificar conexiones de cables, si lleva energía al equipo, revisar la fuente de alimentación o puerto de alimentación, que estos fueron los dos elementos que vimos, ¿listo? Y veníamos trabajando entonces en revisión, perdón, proceso de revisión de la placa madre o cambio de componente. Lo primero que hemos dicho que debemos hacer en este elemento es desconectar todos los dispositivos internos y externos del PC, incluyendo conectores de encendido y si es necesario intentar encender de manera manual usando los dispositivos básicos de funcionamiento. Entonces para esto debemos recordar algo muy simple y es que la placa madre, aquí tengo una placa, ¿listo? Nosotros tenemos que recordar que la placa madre, para funcionar ella, necesita unos componentes básicos. Ojo, no digo que para... pero me está olvidando de poner la garganta. Muy bien. No digo que para funcionar ella del todo, o sea, no digo que para funcionar ella, o sea, no mostrar el sistema operativo ni nada, no para arrancar como tal, sino para su funcionamiento básico. O sea, para ponerla a funcionar, al menos para poder entrar, si sea la BIOS, no importa. Pero nosotros necesitamos entonces, en ese orden de ideas, tener unos componentes conectados. ¿Cuáles son? Va a ser procesador con su respectivo disipador de calor, obviamente. La memoria RAM
y la fuente de alimentación. O sea, esos tres elementos deben estar sí o sí conectados a la placa madre. Lo demás, todo lo demás, como lo dice aquí nuestra primera parte en este proceso de revisión de placa madre o cambio de componente, es desconectar todos los dispositivos. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de empezar a probar si la placa madre, porque vuelvo y reitero lo que ya les había dicho el miércoles y repasando este punto. Si por ejemplo nosotros desconectamos todos los componentes, porque ahorita pasa que nuestro computador supongamos está muerto, lo prendemos, le hundimos el botón, está muerto, no pasa nada. Entonces llegamos y desconectamos todos los componentes, dejamos solamente procesador, disipador, eh, memoria RAM y, y fuente de alimentación. Si dejamos solo eso, solo eso, y el computador arranca de nuevo, entonces quiere decir que alguno de los dispositivos que está conectado está generando un problema. Puede ser el disco duro que esté en corto, puede ser algún puerto USB, puede ser cualquier elemento que puede estar generando un conflicto. Por eso tenemos que desconectar todo, inclusive los cables de encendido. ¿Listo? Entonces, profe, y si desconectamos cables de encendido, entonces ¿cómo prendemos el computador? Entonces, si desconectamos los cables de encendido, ¿cómo lo prendemos? Simplemente ponemos el llevar de pala, en donde usted pondría el power, ahí haríamos contacto, inmediatamente el equipo enciende, o sea, por eso no habría problema. ¿Listo? Entonces, en primera instancia, si lo que necesitamos es comprobar esos elementos, entonces lo que hacemos es eso, venir y poner el destornillador de pala para que obviamente el computador arranque y verificar. Si ya probando así, solamente con procesador, disipador, memoria RAM y fuente de poder, y la placa o lo que sea no arranca, está muerta, 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 entonces allí ya nos genera un inconveniente. Uno, entonces bueno, vamos a ir copiando acá. Entonces ya, desconectar los dispositivos internos y externos del PC, incluyendo conector de encendido y si es necesario intentar encender de manera manual usando los dispositivos básicos del funcionamiento de funcionamiento. Entonces, bueno, eso sería lo primero, desconectar absolutamente todo e intentar encender de nuevo la placa madre, ¿ok? Entonces, aquí vienen dos, en la siguiente característica vienen dos pasos. Entonces, si la placa enciende, si la placa enciende con todos los dispositivos desconectados, se procede a realizar la conexión uno a uno de los dispositivos. Bueno, entonces esto es lo que les estaba diciendo hace un momento. Entonces, si después de desconectar todo, la placa enciende y trabaja correctamente, entonces empezamos a conectar todo. Conectamos los de encendido y volvemos y prendemos. Conectamos perdón, ¿alguien en el micrófono? Bueno, conectamos ¿el qué? El, ah, conectamos el disco duro y prendemos. Conectamos la unidad óptica y prendemos. Volvemos a colocar la torre todo, o sea, volvemos a instalar todo y volvemos a prender. Es decir, estar haciendo un proceso de conectamos puerto USB, conectamos el puerto de audio, conectamos de nuevo todo, listo para revisar. Ahora va, si la pregunta es en un portátil o en un computador de todo en uno, se hace prácticamente lo mismo. Porque en un portátil pues obviamente hay un poco de usos, el mouse táctil, eh, el teclado, los parlantes, entonces todos esos buses de datos hay que también desconectarlos y proceder a intentar prender la placa. ¿Listo? Si la placa enciende, entonces todos los dispositivos que desconectados se procede a realizar una conexión uno a uno de los dispositivos. Entonces empezar uno por uno en los dispositivos. Pero si la placa sigue sin encender, entonces allí sí viene entonces lo siguiente. Bueno, descartando un mal funcionamiento de la memoria RAM y el procesador. Bueno, mal funcionamiento de la fuente de alimentación, memoria RAM y el procesador. Bueno, descartando mal funcionamiento de la fuente de alimentación, memoria RAM y el procesador, proceder a realizar un examen visual y proceder a realizar
un examen detallado del funcionamiento electrónico de la placa madre. Ya explico esta parte. Ok. Bien. Entonces, ya sabemos que para que la placa madre trabaje, yo tengo que conectarle tres componentes básicos. ¿Cuáles son esos tres componentes básicos? La fuente de alimentación, la memoria RAM y el procesador. Tenemos que descartar un mal funcionamiento de ellos. O sea, usted no me puede examinar. La placa madre es lo último que examinamos. Debemos verificar que la memoria RAM esté funcionando bien. La única manera que tenemos de hacer eso es probarla en otro equipo. O sea, eso sí no hay otra opción. Por eso, en donde nosotros tenemos, digamos, los sitios de atención al cliente, pues se tienen varios equipos de escritorio con memoria RAM DDR2, DDR3, listo, portátiles, todo en uno, ¿sí? Más que todo portátiles, para ejemplo, para medir las memorias RAM también de diferentes equipos. Entonces, tener como a la mano esa posibilidad. Si usted, por ejemplo, está haciéndolo en su casa y no tiene esa posibilidad, debería de pronto buscar un amigo, una persona cercana que le facilitara un computador, digámoslo, que tenga a la mano, que esté funcionando. Solamente es probar la memoria RAM para ver si está funcionando, porque no hay, digamos, otra manera de ensayar la memoria RAM a nivel. Obviamente un electrónico ya especializado en ingeniería electrónico podría hacer un análisis de los diferentes circuitos, pero eso ya es algo más complejo. ¿Listo? Normalmente tenemos que descartar. Vuelvo y reitero. Eh, la fuente de alimentación es así, es fácil porque eso lo vamos a aprender con lo de la práctica del multímetro, cómo descartar la fuente de alimentación, porque esa se puede medir para saber si está entregando los voltajes correctos. Si es así, pues ya no tenemos mayor ciencia, esa la descarta, es decir, bueno, la fuente de alimentación está trabajando bien. La memoria RAM, ya saben, como les digo, vuelvo y le reitero, es la mejor forma, es probarla en otro equipo para descartar cualquier problema. Y el procesador, bueno, con el procesador pasó algo muy curioso. El procesador es uno de los elementos que menos se daña en un computador. O sea, de todos los elementos que se pueden dañar en un equipo, el procesador es uno de los que menos se daña. O sea, es una posibilidad muy mínima. Esto que el computador, que el procesador se dañe. Al menos, claro está, que haya una mala refrigeración y lo dejen sobrecalentar demasiado al punto que llegue y puede dañarlo, ¿sí? Esta sería como la única. De resto, el procesador no suele tener problemas, no suele tener errores. Por lo tanto, digámoslo, es de los procesos menos, eh, uno de los dispositivos, perdón, que menos se daña en este proceso. O sea, yo le diría que, o sea, prácticamente un 95% de los casos nunca es el procesador el que molesta. O sea, es algo muy raro. O sea, es muy raro realmente que falle el procesador. Primero se daña la placa, primero se dañan otras cosas antes que se dañe el procesador. ¿Listo? Entonces, digamos lo que de alguna otra forma el procesador uno implícitamente no lo examina, siendo honesto. Ya en un determinado momento uno sería pues obviamente reemplazarlo en otro equipo, pero eso sí es muy duro porque pues vuelvo y reitero, los procesadores para cambiarlos deben tener pues el mismo zócalo, y pues ya sabemos que por ejemplo en un portátil o en un todo en uno pues esos zócalos la mayoría vienen soldados, entonces no habría forma de cambiarlo. En cambio, por ejemplo, la memoria RAM, pues sí, porque pues en la memoria RAM, sean un todo en uno, sean un portátil, son extraíbles. Y fuera de eso, pues los modelos son muy básicos, DDR2, DDR3, DDR4. Hoy en día usamos la DDR4, o sea que la mayoría de computadores nuevos son DDR4 y los más antiguitos son DDR3. Entonces, digamos, no necesitamos una cantidad de computadores enorme para realizar las cosas que sí pasa con un procesador. Pero vuelvo a reiterar, el procesador, una de las grandes ventajas del procesador es que el procesador es de de los elementos que menos se dañan dentro del proceso de los computadores, ¿ok? Entonces, descartando el mal funcionamiento de la fuente de alimentación, que ya dijimos que apenas hagamos la práctica de multímetro vamos a aprender cómo medirla. Memoria RAM, que ya sabemos que tenemos que buscar otra opción, computador para poderla ensayar y verificar que esté funcionando correctamente. Y el procesador proceder a realizar un examen detallado del funcionamiento electrónico de la placa madre. Bien, aquí se nos presenta un reto nuevo. Realmente nosotros no somos electrónicos. ¿Listo? Usted está estudiando para sacar un técnico en sistemas. Para usted poder examinar a profundidad su equipo ya, porque ya después de haber descartado todo lo que le acabo de decir, descartado todo, el daño está aquí. Y déjeme decirle que en muchas ocasiones los daños más graves de hardware se presentan en la placa madre, debido a muchos problemas, a mal uso, a mal manejo, a sobrecalentamientos, a cortos de eléctricos. Bueno, es una cantidad de sinnúmeros de cosas que pueden afectar el funcionamiento de la placa madre.
listo, hasta un golpe de pronto muy fuerte que hizo que algo cayera o generara un corto. Entonces, o sea, son muchos factores que pueden influir. Entonces, si ya usted pierde totalmente, si usted ensayó fuente, ensayó memoria, ya desconectó todo, ya probó todo y su equipo sigue muerto o no da pantalla, que los dos fallos más comunes que da la placa madre es o muerto porque no lleva la energía eléctrica, o el equipo no da pantalla. Dirán, ay, profe, siempre que no da pantalla, no, ya les dije que hay a veces que no da pantalla es por culpa de la memoria RAM. Pero si ya digamos que la memoria RAM está buena y que no hay problema, entonces sí, el daño viene en la placa. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué debemos hacer nosotros? Lo primero es hacer un examen visual, ¿listo? Digámoslo, como nosotros no somos electrónicos, entonces hacer un examen visual detallado. ¿Qué quiere decir hacer un examen visual detallado? Es decir, acercarnos bien a la placa y revisar cada uno de sus componentes. O sea, obviamente nosotros no podemos, vuelvo y reitero, hacer un examen detallado como lo haría un electrónico que sabe cuánto tiene que medir cada resistencia, sabe, va y descarga un plano de esta placa y va a saber qué energía y qué pista llega a cada punto. Lastimosamente nosotros no tenemos esa capacitación, ¿listo? De tener esa campaña. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Revisar visualmente si hay algún corto electrónico, si hay algún tipo de corto. Los cortos normalmente se ven porque quedan negritos o digámoslo, se nota como un cafecito alrededor ¿qué? De los conectores de la placa. Entonces uno puede detectarlo. O lo otro es que se le inflan los condensadores. Estos pequeños cositos acá que parecen como edificios, estos se llaman condensadores electrolíticos, así se le llama. Entonces a veces estos elementos se inflan y cuando se inflan pues obviamente es porque hay una sobrecarga de energía. Le está dando demasiada energía a ese condensador. Muchas veces simplemente es eso. Entonces cuando se mira un condensador inflado, entonces ya hay un daño electrónico. Ahí ya lo mejor es que usted envíe o consiga una persona que le colabore en la parte electrónica, un experto en electrónica, que le ayude obviamente a solucionar el problema si tiene solución, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que los cortos y ese tipo de elementos son daños muy graves dentro del computador. Entonces lo ideal es revisar visualmente, muy detalladamente. Si usted tiene los equipos de mantenimiento, entonces lo ideal también es hacerle un buen mantenimiento a la placa antes de descartarla, porque miren que a veces un buen mantenimiento bien hecho con todo lo que hay que hacerle, a veces usted coge y limpia, sopletea muy bien toda la placa, llega y qué y limpia muy bien con las brochitas, con los pinceles y luego de eso esto qué esto llega y qué y aplica por ejemplo el limpia contactos, que es algo que evapora los qué los el óxido que de pronto no vemos o que casi pasa imperceptible. Entonces podemos aplicar un limpia contacto bien aplicado en toda la placa. Listo, y hay veces, no, eso sí no es todas las veces, pero hay veces que un buen mantenimiento recupera la placa. Listo, pero vuelvo y reitero, no siempre, porque si es un corto lo que hay, así no sea visible, porque hay cortos que no son visibles, pues simplemente nos quedamos cortos. Hay unas medidas que sí podemos hacer, que esas se las voy a enseñar también con el multímetro, unas pequeñas, vuelvo y reitero, no somos electrónicos, así que no vamos a poder entrar a profundizar. Pero sí vamos a saber hacer unas medidas, como al menos para saber si algo está en corto, y al menos tener una idea, ¿no? Pero eso sí se lo voy a enseñar también con la práctica del multímetro, dónde y cómo podemos medir diferentes elementos de la placa para al menos tener una idea si hay algo que está fallando, algo que está molestando. Realmente estamos muy limitados, vuelvo y reitero, porque esto es totalmente electrónico y pues nosotros no somos expertos en electrónica, porque nosotros como técnicos, digámoslo, como lo que ustedes se van a grabar como técnicos en el área de sistemas, ustedes ven este componente como uno solo, ¿sí? Ustedes ven todo ese componente como uno solo, o sea, es como el disco duro, como la memoria RAM, como ustedes ven todo el componente como uno solo, no lo ven como una parte electrónica como tal, que son cada uno de ellos, o sea, el disco duro es una parte electrónica, lo mismo la memoria RAM. Entonces un electrónico puede llegar a examinar más a profundidad estos dispositivos. Nosotros lastimosamente estamos limitados a hacer revisiones y a establecer si el dispositivo, en este caso la placa madre, es funcional o no. Listo, lo más probable es que cuando se den la placa madre en muchas ocasiones toca cambiarla. O sea, esa es la solución, toca cambiarla. Y ahí viene pues una cuestión, o sea, si usted tiene un buen procesador y una buena memoria RAM, pues conseguir una placa madre que sea compatible con ese procesador y con esa memoria RAM, ¿no? Porque pues si usted le dice al cliente hay que cambiar placa madre, dice el cliente, bueno, ¿cuánto cuesta? La placa madre le cuesta, supongamos, 400, 500 mil pesos.
Uy, sí, sí, el procesador le cuesta 600 y las memorias RAM le cuestan 200. Pues, o sea, prácticamente compra el computador nuevo. ¿Listo? Pero bueno, eso sí les digo. Hacer estos cambios de placa madre, procesador y memoria RAM. Si usted, por ejemplo, tiene un equipo que tiene buena fuente de alimentación, buen disco duro, todo, y cambia estos tres componentes, créanme que usted con cambiar estos tres componentes se compra el computador. Alguien, los estudiantes siempre que iniciamos esas clases de mantenimiento preventivo y correctivo, una de las cosas que más me preguntan en el presencial es, profe, ¿es mejor armar un computador o comprarlo? Entonces ahí viene el dilema. Eso depende mucho de ustedes, porque vuelvo a reitero, la mayoría de gente se va por los portátiles y los todo en uno, ¿no? Ay, es que un portátil que porque lo puedo llevar a todo lado, bueno, sí, esa es la funcionalidad del portátil, que me lo puedo cargar. Ay, es que un todo en uno porque en mi casa es todo bonito. Bueno, si a usted le parece atractivo, pues sí, un todo en uno es una buena opción. Pero si usted está buscando rendimiento, durabilidad, porque usted trabaja pesado, porque juega bastante, porque usa programas pesados, entonces, mi hijo, ahí sí es mejor un computador de escritorio. Y si vuelven y me preguntan qué es mejor, armarlo o, o comprarlo ya hecho, obviamente, mil veces, si usted tiene la disponibilidad y con lo que ha aprendido acá, si usted ha puesto cuidado y ha aprendido acá, usted tendría la capacidad de armarlo, ¿sí? Porque ya sabe cuáles son los componentes que necesita la placa madre, el procesador, la memoria RAM, por ejemplo, y realmente, vuelvo y reitero, ahí sí ya uno puede darse un lujo, que es el lujo de poder armar un computador y tener en cuenta, digámoslo, cositas como pensar a futuro, ¿no? Por ejemplo, miren, hay placas, por ejemplo, si usted va, somos que sea por la línea AMD que es un poco más económica. Se puede montar una placa AMD de buena característica en 400, 500 mil pesos. Una placa AMD, toda la placa madre. Y esa placa de madre, por ejemplo, con puertos M2. Para colocar no discos SSD, porque también se pueden colocar discos SD, sino M2, que son todavía más rápidos todavía que lo es. Imagínense, un SSD es súper rápido, lo que yo hablamos la vez pasada de los discos duros. Si un SSD es vuela, prende el computador en un par de segundos, esto para todo, o sea, aumenta mucho el rendimiento de un equipo, un disco SSD. Ahora imagínese un M2. El problema con el M2 es que las placas madres hoy, o sea, no vienen diseñadas para M2. Habría que comprarse una placa madre que fuera compatible con M2, así se llaman esos discos. Entonces, usted en 500 mil pesos, 400 mil pesos consigue una placa madre compatible con M2. ¿Listo? Bueno, ahí 400. El procesador sí es caro. El procesador depende. Supongamos que usted sea por un Ryzen. ¿Por un qué? Por un Ryzen 3 de AMD. Que digámoslo, ojo, porque vamos a suponer que no tenemos mucho dinero. Porque, pues, obviamente, si usted compra una placa si usted compró una, perdón, si usted compró una placa madre, una placa madre AMD, pues esto usted sabe que se va a ir por la línea Ryzen, que si nos vamos a la hora la verdad, pues son los mejores en el mercado, ¿no? Los Ryzen. Entonces, usted tiene Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9, pero vamos a suponer que obviamente no tenemos la capacidad económica para, para comprarnos un Ryzen 9. Pero si ponemos un Ryzen 3 en la placa madre, pues obviamente tenemos la oportunidad, digámoslo de más adelante, cuando tengamos el dinero, vamos a poder comprarnos un Ryzen más caro, de mejor durabilidad, de más potencia. ¿Listo? Entonces ahí sí ya puede hacer, porque es que lo caro serían el procesador. La verdad, lo caro es el procesador. O sea, un procesador barato, 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 bueno, por ahí unos 600, 700 mil pesos. De ahí para arriba puede conseguirse procesadores hasta de 3 4 5 millones de pesos. O sea, hay procesadores de toda clase. Pero digámoslo, un computador, un Ryzen 3 básico por ahí, barato, barato por ahí 700. Uno bueno por ahí 900 o un millón de pesos. Entonces, claro, solo el procesador, profe, claro, solo el procesador. Pero obviamente sería un procesador supremamente potente. O sea, este equipo no tendría comparación. Entonces, el procesador, la memoria RAM, que le vale unos 200, denme un segundo. Entonces vuelvo y reitero, qué pena.
Entonces, vuelvo a reiterar, entonces la importancia de que nosotros podamos, digámoslo, armar un, claro, o sea, si usted me ve 1000 veces sería mejor armarlo. Sale más caro, sale lo mismo, vale lo mismo. Si usted compra un computador de escritorio bueno, le vale por ahí 1.800.000, 2 millones de pesos. Armarlo le va a valer casi lo mismo. Entonces, sino que armarlo le va a apreciar usted elegir los componentes, ponerlo bien full, porque por ejemplo usted un disco M2 cuesta lo mismo que un disco SD, pero todavía cuatriplica la potencia de un disco SSD. Imagínense, un disco más rápido que el SD todavía. Entonces, si usted arma su equipo, si usted se arma su propio computador, con un presupuesto, pongamos, de 2 millones de pesos, usted se deja una máquina buena, eficiente y mucho más potente. Y una máquina que no se le va a quedar en corto tiempo. ¿Sí me hago entender? O sea, una máquina que una máquina que no se le va a quedar en corto tiempo. O sea, que le va a seguir trabajando a pesar de que los programas se ven más pesados y trajen más duros. Usted con un disco M2 hoy en día, créame que ese equipo le puede durar 10 años y le va a quedar funcional todavía, porque aquí a que se actualicen los discos nuevamente, van a pasar muchos años. Entonces, ese es un apartecito que les hice ahí, teniendo en cuenta que estoy hablando de la placa madre, porque vuelvo y reitero, en muchas ocasiones los daños muy graves de hardware, tanto en computadores de escritorio como en portátiles, como en todo en uno, son en la placa madre. Y miren lo que pasa, usted ya se le quema la placa madre, un todo en uno, un portátil, eso ya, mejor dicho, toca comprar un portátil nuevo porque realmente conseguirla es un dolor de cabeza. Se puede, claro que se puede, pero eso se demora. Hay que esperar que salga un equipo que tenga otro daño y que el cliente no haya querido arreglarlo. Eso, mejor dicho, es complicado. La verdad es muy complicado. Mm, pero sí. Entonces, a ese punto voy. Entonces, sigamos acá. Entonces, como les decía, hacer un examen exhaustivo. Ya les explicaré con el multímetro qué se puede medir en la placa madre, ¿sí? Porque la placa madre puede tener algunas mediciones, ¿listo? Entonces, les voy a enseñar cómo se mide un poquito en la placa madre, ¿ok? De igual forma, revisar visualmente los condensadores, ¿ok? Y verificar que los condensadores no vayan a estar inflados, ¿ok? Bien, normalmente, con esos elementos que le acabo de decir, nosotros tendríamos una base de lo que le puede estar sucediendo a la placa madre. ¿Listo? El otro elemento, este más que todo, este es el daño sin ánimo de nada, el más común de todos. Y es el tercero y último elemento que vamos a colocar en este proceso. ¿Listo? Entonces, descartando el funcionamiento de memoria RAM y el proceso, proceder a realizar un examen detallado del funcionamiento electrónico de la placa madre. Y por último, eh, ¿listo? Como última opción, revisar el chip de video integrado en la placa como última opción revisar el chip de video integrado en la placa para descartar no, bueno, ahí déjamelo. Como última opción revisar el chip de video integrado a la placa. Muy bien, señores, y aquí viene uno de los daños más comunes en computadores de escritorio y en todo en unos, el famoso chip de video. Nosotros ya hemos hablado de este elemento, pero hoy vamos a entrar a profundizar un poco. El chip de video también nosotros lo conocemos como puente norte. Es ese pequeño chip que ayuda al procesador y a la memoria RAM a sus funciones de video. Es un elemento muy importante dentro de un computador. Lo malo, digámoslo así, es que sufre mucho de sobrecalentamiento, más que todo en equipos portátiles y todo en uno. ¿Qué pasa con los equipos portátiles y todo en uno? La gente no suele realizar mantenimientos. Es la verdad, la gente no suele realizar mantenimiento. La gente solamente busca los sitios donde arreglan computadores cuando el computador le falla. No busca hacer mantenimiento. La gente, realmente eso pasa en muchos casos, en las motos, en muchos elementos que tenemos en nuestra casa. Nosotros nos preocupamos por ellos hasta que no fallan. Mientras estén funcionando bien, nosotros felices y contentos. Pero fallan y ahí sí, a sacar yo no sé cuánto dinero para poder arreglarlos. Y pasa lo mismo en los computadores. La gente no les tiene cuidado. Y por ejemplo, los mantenimientos que estamos aprendiendo en eso, una de las cosas que yo más les recomendé en esos mantenimientos era limpiar muy bien y aplicar la crema, la pasta térmica. O sea, esos dos elementos tienen que estar limpiar muy bien esos disipadores de calor y estar aplicando pasta térmica. Al menos después de que se venza el año de garantía, al menos por ahí cada 6 meses mínimo. ¿Listo? Cada 6 meses está cambiando la pasta térmica, cada 6 meses revisando el disipador de calor. Pero eso no lo hacemos. La verdad es que no lo hacemos. La gente no hace ese tipo de procedimiento. Entonces, ¿qué hace eso?
que el equipo se recaliente, se recaliente, se recaliente. Y esos computadores portátiles y esos todo en uno se calientan demasiado. Porque al menos este fallo es poco común en un computador de escritorio. Puede pasar, pero es menos común. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque resulta y pasa que cuando nosotros trabajamos en un computador de escritorio, el chip de video viene muy bien refrigerado y bueno, y la torre suele traer varios ventiladores, entonces en ese orden de ideas no habría mucho problema, ¿no? Pero en un computador todo en un portátil viene muy limitado y este chip de video se suele recalentar mucho, demasiado. Y con el tiempo puede ser que se fisure. Él tiene una soldadura con la que va pegada la placa madre y por el mismo calor puede hacer que la soldadura se fisure. Y cuando se fisura suceden una de dos cosas. O el computador deja de dar pantalla o el computador no vuelve a encender. Una de las dos. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que hacer el procedimiento llamado revaling. ¿Qué es el revaling? Les voy a explicar un poquito. No es para que lo hagan, pero pues bueno, eso ya es cada quien. El revaling es que usted coge la placa madre. Usted coge la placa madre. Por ejemplo, si aquí va el chip, entonces toca quitar todo esto. O sea, quitamos lo que protege el chip de video. Lo dejamos expuesto, o sea, que quede el chip así expuesto. Como el chip está soldado a la placa madre, lo que hacemos nosotros es poner una cubierta en toda la placa de aluminio, dejando solo este huequito donde vamos a hacer el chip de video. Le damos ese huequito y protegemos todo con aluminio, todo el resto con ese aluminio de cocina, así con ese aluminio de cocina que venden en rollo de cocina, con ese. Ponemos una hoja de ese encima y cortamos solamente el cuadrito preciso del chip. Luego con una pistola de calor, porque esas pistolas de calor que son especiales para la parte tanto de celulares, computadores. Entonces con una pistola de calor aplicamos calor. Aplicamos calor, bastante calor, listo. Y luego con un elemento nos apoyamos para, después de que aplicamos suficiente calor, presionar nuevamente el chip de video contra la placa. ¿Qué es lo que buscamos? El calor lo que busca es derretir el estaño, o sea, la soldadura que va por debajo. Entonces, por eso te tienes que aplicar una gran cantidad de calor. Esas pistolas de calor vienen especializadas a la temperatura adecuada para esto. Entonces, lo que hace, no lo vamos a despegar, ¿no? Porque ya despegarlo es, o sea, son demasiados punticos y no tenemos la capacidad ni las máquinas suficientes para hacer el procedimiento, sino que simplemente lo calentamos y presionamos para que él vuelva y coja todas las soldaduras. A eso se le llama revaling. Y es un proceso muy habitual hoy en día. La verdad es muy habitual en los sitios de reparación. A cada rato nos toca hacerle revaling a diferentes dispositivos. ¿Y qué le dice uno a la gente? Le dice a la gente uno, bueno, le tengo, bueno, ya uno revisa todo y bueno, ya se da cuenta que es el chip de video. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta que es el chip de video? Realmente va más para el lado de digámoslo, de la experiencia. Cuando el computador nos da pantalla, ya revisamos, ya vimos, ya medimos, vimos de todo y nada nos dio, ya sabemos por ende que es chip de video. Es más, nosotros solemos a veces prender el equipo y antes de prenderlo presionamos con un aparato especial que tenemos el chip de video y muchas veces funciona. Entonces ya, dice el chip de video, toca soldarlo. Entonces uno le dice al cliente, bueno, toca hacer un proceso de revaling, que es el proceso que les acabo de decir, que es tapar todo esto con aluminio, dejar este cuadrito solamente expuesto. Y allí, es más, ven, déjenme ver si de pronto por aquí en internet, para que lo vean rápidamente, hay algún video de revaling. Denme un segundo. Ujú. Entonces, ¿esto qué? Entonces, eso. Entonces, nosotros realizamos el proceso revaling, es uno de los procesos más usados. Lo malo, no hay garantía del funcionamiento realmente. O sea, uno normalmente al cliente le dice, bueno, listo, listo. Bien, bueno, acá está, soldadura, la solución milagrosa. No, realmente el Revalin no es solución milagrosa. Mira que por acá, por ejemplo, nos parece un video que dice reparar chips gráficos mediante Revalin, la gran mentira. Bueno, aquí es un debate porque dicen que si realmente, porque, ¿por qué? Vuelvo y reitero, porque es que cuando nosotros hacemos Revalin, cuando nosotros aplicamos calor en la máquina, nosotros, digámoslo, reconectamos los conectores, pero, vuelvo y digo, ¿por qué dicen que es una estaba? Porque es una gran mentira.
porque no sabemos cuánto tiempo vaya a funcionar. O sea, es un problema que tenemos, que no sabemos cuánto tiempo vaya a funcionar. No podemos garantizar a un cliente cuánto tiempo nos va a Hola, ¿qué durar. tal, queridos Espérate, amigos de voy la a red? quitar el audio porque aunque ustedes no escuchan, eso queda después en las grabaciones y en las grabaciones no se escucharía nada. ¿Listo? De nueva cuenta es un gusto saludarlos desde nuestras instalaciones en Ciudad Entonces, Nezahualcóyotl, México, entonces, para llevarles este video lo demostrativo. bajo acá. Listo. Ahí ya. Ahí lo estoy bajando porque entonces no me va a dejar de escuchar después. Bueno, entonces aquí nos muestran, era solamente para mostrarles cómo se hace un reval y miren aquí lo que les decía. O sea, protegemos el chip mediante esos elementos. Miren así, exactamente. Y luego lo que se le hace es aplicar calor. Se le aplica suficiente calor aquí para despegar el componente. Ojo porque aquí vienen dos cosas. Está el reval incompleto, que ese lo hacemos cuando tenemos las maquinarias completas, que es despegar totalmente el chip de video, pegarle unas pequeñas bolitas, nosotros llamamos bolitas de estaño, que son las que van a calentarlo para que las bolitas de estaño se adhieran al chip y luego volver a ponerlo y recalentar para que él vuelva y se una. Ese es el procedimiento completo. ¿Listo? ¿Para qué? Para que el chip de video vuelva y pegue a la placa madre. Entonces, cuando nosotros hacemos este procedimiento, ¿por qué dicen, o sea, por qué es, pero eso uno se lo advierte al cliente desde un comienzo? Uno le dice al cliente, mira, yo te hago ese proceso, pero no sé cuánto tiempo te vaya a durar. No sé, te puede durar un día, te puede durar un mes, te puede durar 2 años, sí, pero no hay una garantía. No hay una garantía en ese procedimiento. O sea, este es de los procedimientos que uno como, digamos, como arreglador de este tipo de máquinas no puede ofrecer una garantía exacta. Ay, pero dígame más o menos cuánto. No, no es que no hay. Hay computadores que al otro día la gente llega y nos dice, mire que ya se me dañó. Lastimosamente, o sea, nosotros le advertimos que ese era uno de los riesgos que existía. Entonces la gente dice, ahí ya depende del usuario, porque recuerden que el equipo con este fallo no da video o a veces ni siquiera prende. Entonces la gente dice, a veces mucha gente dice esto, no, pues hágame el procedimiento, que si prende, pues yo saco la información y ya. Y después veo si funciona o no. Porque hay gente que lo hace con esa intención de usarlo al menos como para tener su información ahí a la mano, organizarla, rescatarla y ya. Porque realmente, siendo honesto, este proceso no es garantizado. No es caro tampoco, si nos vamos a eso tampoco es tan caro. Un procedimiento de estos nosotros cobramos, o sea, se cobra así, se cobra 80 si el equipo se entrega funcional, o sea, si el equipo prende o da pantalla, se cobra 80, se le entrega al cliente y le cobra 80. Pero si no funciona, se le cobran solo 15.000 pesos, que fue lo del procedimiento. ¿Sí me va a entender? O sea, es eso. Entonces ¿qué? O sea, no es caro tampoco realmente. O sea, dice, si no funciona son 15, si funciona son 80, pero si funciona no sabemos cuánto tiempo va a funcionar. Entonces uno pone esa cuestión en el cliente. Le dice, vea, esa la verdad, hay que ser muy honesto porque o sea, ¿cuál es el problema? Es que a veces a la gente la engañan. Entonces dice, no, mire, le va a arreglar el equipo y le va a dejar funcionar. Y se lo arreglan y a la semana falla. Entonces, no, pero mire que. Entonces uno le advierte al cliente, uno le dice, hey, mira, este proceso es muy delicado porque es verdad, es muy delicado en el equipo y lo más probable es que si hacemos un revaling y no funciona, volverlo a hacer ya no se puede. ¿Sí me entiendes? O sea, no es que, ay, ya no funcionó, me funcionó un mes, voy a decir que me hagan otra revaling. No. Porque sobrecalentar tanto la placa madre hace que se desgaste y por lo tanto empieza a generar problemas más graves y ya la placa queda inservible. Entonces, en ese orden de días, el revaling es la última opción que uno tiene para, digámoslo, garantizar el trabajo o volver a poner a funcionar el computador como tal. Pero, pues obviamente, tendríamos ese límite, vuelvo y reitero, ¿esto qué? Eh, tendríamos ese límite que es que no podemos garantizar al 100% el funcionamiento del equipo. ¿Listo? O sea, ese sí, pero hay que ser, vuelvo y reitero, muy honesto con la persona que esté al tanto de esto y decirle, hey, mira, esta es mi opción, si no funciona, pues el equipo queda sin funcionar, pues vuelvo y reitero, cuando está este fallo o el equipo no da pantalla o no enciende, entonces el equipo está perdido, digámoslo así, realmente el equipo está perdido. O sea, es como una opción que uno le ofrece al cliente, mira, te hago esto, pero no puedo garantizarte el trato. El cliente a veces dice, sí, hágamelo, esto no importa. Otros dicen, no, yo prefiero no invertirle más plata de computador. Perfecto, esa es decisión respetable. Mucha gente a veces se lo lleva a otra parte pensando que uno se le está engañando o algo así, pero allá van a llegar al mismo punto. O sea, ya que mire, que tal cosa. Entonces le van a llegar a la misma. O sea, eso sí, créanme que no hay problema. Entonces, esto es el famoso revaling. Y el revaling es algo que
se hace muy comúnmente para rescatar estos equipos. Mire, aquí por ejemplo, vamos a ver, aquí le aplican calor. Listo, ahorita vamos a ver. Eso es flux. Flux es un para proteger, para que se vaya eso. Ahí aplican el calor con este es una estación. Ahí vemos cuánto calor van a aplicar. Listo. Y proceden a calentarlo, ¿no? Bueno, esta ya es una máquina más especializada. Mira, aquí lo van a sacar. Estoy seguro que lo van a sacar porque es una máquina especializada para precisamente generar calor. Y obviamente, porque nosotros normalmente tenemos ahí una estación con una pistola de aire térmica y que obviamente realiza también la misma función, ¿no? Aquí ya tiene una máquina más especializada donde realizan un calentamiento más exacto del dispositivo, lo aumentan a 310 grados, listo. Ahí estamos viendo, listo. Ok, ahí vamos viendo. Mira, ahí se lo van a retirar, como les dije. Para aplicar tanto calor lo van a retirar completamente. Mira, aquí lo retiran. Miren lo que les decía. Miren toda la malla. Venga, a ver si lo puedo pausar, pero en una toma que se vea más o menos clara. Eso ahí. Miren toda la malla de circuitos que tiene un chip de video. O sea, es impresionante. Por eso es tan delicado este proceso. Mm, Aquí esas personas lo retiran con el único objetivo de realizar la soldadura de nuevo, toda la soldadura de base. Mire, ellos tienen esto, ojo con esto. Esto es, mire, este elemento que saca es una pequeña plantilla que permite ponerle encima del procesador. Esto lo agarra y ahorita lo que hacen es untar polvo de estaño. Y el polvo de estaño se mete por los orificios, obviamente luego lo calientan y esto hace que obviamente se restauren todos los puntos de soldadura del chip de video. Mm, Lastimosamente no tenemos todos estos elementos siempre a la mano, ¿sí? O sea, eso sí, o sea, esto es más un poco más profesional, digámoslo, mira, ahí está lo que les decía, el estaño en polvo, ¿listo? Que es lo que aplicamos encima y obviamente rellenamos todos los huequitos. Al rellenar todos los huequitos se le aplica calor y miren, ahí quedaron todas las soldaduras de nuevo, vean, esto ahí se alcanza a ver. Y ahora lo que hace él es llevar y obviamente aplicar calor y presionar ¿qué? Este contra el espacio que había aquí y ya. ¿Listo? Esto es lo que se hace y ya el computador vuelve a quedar funcional. ¿Listo? Entonces, ese es el famoso revalent. ¿Listo? Que decimos aquí, como última opción, realizar el chip de integrado de la placa. Bueno, realizar el revalent, vuelvo y reitero, es algo que se deja a decisión de cada dueño del computador. Vuelvo y reitero, es la última opción porque ya su computador no da más. Es como antes, por ejemplo, hay otra opción también que se puede usar que aquí no está y no se las voy a escribir, pero que la pueden tener ahí en cuenta antes de ir a realizar el chip de video. Sí, hay una forma, por ejemplo, miren, esto se lo voy a contar como experiencia personal. Yo cuando recién estaba comenzando este mundo de la tecnología, de todo eso, pues en ese tiempo era muy común las famosas SETBOTs, ¿no? SBOTs, eh, y las SETBOTs funcionaban mediante sí, estamos hablando de una época muy atrás. Hoy en día, ay, pero es que las SETBOTs tienen discos internos, sí, hoy en día sí, claro, obviamente. Pero en una época atrás todo funcionaba mediante CDs. Entonces lo que pasa es que uno de los principales problemas que presentaban estas máquinas eran precisamente con los CDs, que no leían los CDs, que, bueno, en fin, una cantidad de vainas. Lo que pasa es que yo era muy amigo de la dueña de un sitio de estos, y pues obviamente yo era un pelado, era muy muchacho, pero a mí me gustaba, siempre me ha gustado, me ha fascinado todo esto de electrónica y todo lo de reparación y todo ese cuento. Esa es mi especialidad realmente. Entonces, llegaba un man, se llevaba las SBOTs y las regresaba y esas SBOTs funcionaban mejor que nunca. O sea, reconocían cualquier CD, mejor dicho. Y yo siempre me quedé impresionado, yo qué era este man. Porque yo conocía, y pues como yo tenía conocimientos básicos de esto, yo sabía cómo era una unidad óptica. O sea, sabía cómo funcionaba una unidad óptica, sabía lo del lente, pero yo decía, ¿será que este man le limpia el lente? Pensaba yo que el man. Y entonces el man, un día, el man llegó ahí, tal cosa, y se me ocurrió decirle, viejo, y usted de pronto necesita ayuda, tal cosa. Yo quiero aprender, ¿cierto? Yo sí, claro, pues me interesa realmente. Yo, claro, hágale. ¿Qué decir? Y más me dijo, vea, ayúdame a reparar. Me llevo 3 SBOTs, dijo, vamos y me ayuda a repararlas. Yo, bueno, listo. Bueno, el hecho fue que fuimos unos amigos, fuimos allá donde él a aprender precisamente cómo se reparaban. Y el man, pa' que el man no fue envidioso ni nada por el estilo, y fue una persona muy, muy correcta en ese sentido. Y nos dijo, bueno, desmontó las unidades, listo, limpió las placas. Y el láser digámoslo, es una serie de plaquitas,
con un pequeño, digámoslo, lente, muy delicado, ¿listo? Y pues obviamente esa es la parte que se encarga de leer los CDs. Yo sabía que él tenía que limpiar ese lente. Cuando él me dijo, bueno, dijo, vamos a limpiarlo, y sacó y abrió un chorro de agua, metió el lente al chorro de agua y cogió con un cepillo agua y jabón y sobó el lente y toda la placa la sobó con un cepillo con agua y jabón. Yo estaba anonadado, yo, ¿qué? O sea, ¿en serio? ¿De verdad? O sea, está lavando con agua y con jabón un componente electrónico, porque pues obviamente es un componente electrónico, porque viene con su plaquita, su lente, todo. Y yo, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué hace eso? Pues obviamente el agua y la electrónica no se la llevan. Yo no, tranquilo. Y sobaba muy bien por todos lados, sobaba ese lente y esa placa, la sobaba con jabón bien espumoso, eso, y después ya ahí la metía al agua como si nada, y nos hizo hacer lo mismo con las otras dos máquinas que habían, y nosotros lo hicimos, tal como él nos enseñó con el cepillo, sobamos muy bien todo, hasta el último rincón de eso, y después lo pusimos como en una, digámoslo, como una especie de latica, y ahí él los puso y los puso al sol. Nosotros, ¿en serio? Cuando él vuelve y saca eso y monta otra vez toda la unidad, y ya las máquinas funcionaban muy bien, no hubo cortos, no hubo nada. ¿Por qué? Porque él ponía a que, como eso lo ponía el sol, entonces obviamente el sol evapora toda esa humedad que pueda tener y la seca normal. Un método muy ortodoxo, pero funcional, y funcionaba muy bien. Es más, recuerdo tanto que cuando recién comencé a trabajar en esto del mantenimiento de computadores, alguien me recomendó lo mismo con las placas de los computadores. Cuando un computador ya no hay nada que hacer y usted no sabe qué puede estar fallando, y usted dice, bueno, ¿será que es el chip de video o no? No está seguro. Lávela, sóbela con un cepillo, con agua y con jabón, y luego póngala a secar al sol. Me recuerdo tanto que alguien nos decía, y sí, tienen toda la razón. Es verdad que el agua y el jabón y todo eso se va con la electrónica, pero si usted la trabaja bien, obviamente hace una limpieza muy profunda. Eso sabe que cuenta limpiar bien a profundidad todos los elementos. Claro, soban con un cepillo de cerda suave, sacan bastante espuma y soban todos los componentes electrónicos. Listo, luego con agua a presión eliminan todo el exceso de jabón, porque no puede quedar ni un rastro de jabón. Listo, eliminan todo el resto de jabón y luego pueden a secar al ambiente. ¿Para qué? Para que se evapore toda la humedad. Listo, al sol, perdón. Para que se evapore la humedad. Y aunque no lo crean, es un procedimiento válido. Obviamente ya es la última opción cuando ya realmente no hay nada y ya dice como por descartar, como por no dejar voy a lavar la placa madre. ¿Listo? ¿Nos ha funcionado? Sí, a mí me ha funcionado en un par de ocasiones, realmente no es mucho tampoco porque, vuelvo a reitero, la mayoría de veces cuando falla la placa madre ya es un fallo muy grave, ya es un corto, ya es un fallo interno, una pista, algo, entonces realmente no hay mucha posibilidad, pero sí, un par de veces nos ha ayudado ese procedimiento que les acabo de comentar y nos ha rescatado una que otra placa, que de pronto había, digámoslo, óxido o algún elemento que no habíamos visto, entonces obviamente al pasarlo por este procedimiento y este tratamiento de agua y jabón, pues obviamente le elimina todas esas impurezas y hace que la máquina vuelva a trabajar. Vuelvo y reitero, no es algo que funcione siempre porque a veces la gente toma todo a los extremos, ¿no? Entonces como que, el profesor me enseñó, entonces voy a hacer esto a mi computador todo el tiempo. No, esa ya es última opción si su equipo está fallando, no funciona, no prende, no da pantalla. No, bueno, la de no pantalla es así, es seguro que es el chip de video. Cuando el computador no da pantalla, sí es seguro que es el chip de video. Cuando no prende, ahí sí le recomendaría que como última opción hiciera este proceso. Cuando no da pantalla, sí, eso es chip de video prácticamente seguro. A menos de que sea la memoria RAM, vuelvo y reitero. Pero si usted ya descartó memoria RAM, eso es seguro que es chip de video. ¿Listo? No hay otra opción. Entonces, esos elementos se pueden realizar ¿para qué? Para yo proceder a realizar un buen procedimiento de mi equipo de cómputo. ¿Listo? De ya nosotros poder descartar cualquier otro fallo. Entonces, miren, y vuelvo a reiterar lo que dije el miércoles, y es, miren que esto del mantenimiento de hardware no tiene mucho enredo como tal, digámoslo así. Porque es que realmente la verdad, cuando usted hace un mantenimiento de un computador, cuando quiere hacer una reparación, pues es algo físico que falla y ya. Cuando es de hardware, ¿no? Hablo de hardware. Cuando es de hardware, pues es algo físico. Hay dos opciones, o reparar el componente o cambiar el componente. Que el computador no me da corriente, que es la fuente de poder, hay que cambiarla. O repararla en su defecto, pero lo más probable es cambiarla, que la fuente de poder no es tan cara. Listo, se cambia y ya, problema solucionado. Que me falló el disco duro, listo, lo cambio ya, problema solucionado. Que me falló la memoria RAM, listo, la cambio ya y problema solucionado y ya. O sea, a ese punto voy, es cambiar el componente y listo, no, ya se soluciona el problema. Eso pasa en la parte física.
Por eso está, digámoslo, esa ventaja de que si hay un fallo, yo voy a poder saber de dónde viene. Y segundo, pues obviamente reemplazar el componente y ya. Porque esa es la ventaja de los computadores, que se puede reemplazar el componente y listo. Pero ya a nivel de software, que vamos a ver si lo comenzamos hoy o mañana, ya cuando comencemos lo del software, ahí sí el cuento es muy diferente. Porque un daño de software puede provenir de diferentes, o sea, digámoslo, de muchas fuentes, de muchos problemas. Entonces no hay es que falló tal cosa, entonces es esto. No, o sea, hay que investigar, hay que leer, hay que cacharrear, como se llama, como le decimos coloquialmente. ¿Listo? Hay que cacharrar, hay que buscar, hay que investigar, hay que leer, hay que ir a foros. Sí, señores, a pesar de que uno tiene muchas experiencias en estas áreas, hay veces que a nosotros nos toca consultar un foro o nos toca consultar un centro especializado de preguntas y respuestas porque hay casos muy especiales. ¿Listo? Y por más experiencia que uno tenga, hay veces que se enfrenta todavía con, contra problemas, digámoslo, muy, muy poco comunes, entonces ahí hay que pedir ayuda, no les dé pena pedir ayuda, listo, no les dé pena pedir ayuda porque de esto se trata. Hay comunidades enteras de personas que se dedican a la reparación que comparten sus conocimientos. ¿Para qué? Para precisamente lo que ellos van aprendiendo lo van compartiendo con los demás y los demás cuando se enfrenten a esos mismos procedimientos pues tienen la posibilidad de encontrar los problemas y darle solución. Eso sucede en todos los ámbitos, no solamente en la computación, sino en celulares, en lavadoras, en todo. Y el Internet pues nos ha dado esa gran ventaja de crear, digámoslo, foros de discusión bastante grandes a nivel internacional que obviamente nos ayudan a todos, o sea, que son muy, muy buenos. Uno, por ejemplo, un foro muy famoso, una vez se lo voy diciendo, es Yo Reparo. Yo Reparo es un foro donde usted hace una pregunta y gente especializada le contesta en un par puede ser de horas o de días a más tardar, y le dan alguna posible solución si esas personas ya se han enfrentado a ese problema. Y lo mismo puede hacer usted se registra en la página, crea su usuario y su contraseña, y puede usted mismo también, si alguien pregunta algo, puede mirar y decir, ah, mira, te ayudo, yo ya pasé por esto, me hice esto para solucionar tal problema. Porque como les digo, hay tantos computadores, hay tantas cosas que hay veces que nos enfrentamos a problemas bastante complejos. A mí me ha pasado, a la gente que trabaja conmigo le ha pasado que llegan a veces a problemas o nosotros decimos engalletarnos, ¿no? Cuando uno se engalleta con un equipo o con una máquina, que es una máquina que uno no sabe qué le pasa, o sea, que uno no tiene a menoría porque uno, como bueno, vuelvo reitero, uno no explica los procedimientos, uno los realiza, pero lo que pasa es que hay máquinas que, o sea, por X o Y motivo tienen problemas más graves, entonces a veces es duro localizar de dónde vienen esos inconvenientes. Pero tampoco se preocupen, no es que pase comúnmente, ¿no? O sea, eso es algo muy poco común. La mayoría de computadores y de estos equipos o máquinas siempre, digámoslo, manejan bajo estos parámetros que les estoy enseñando. ¿Listo? Ahí está la mayoría de errores, está la mayoría de cosas que usted se va a encontrar en su cotidianidad. Y ya, digámoslo, para que se encuentre un engalletado, ya es porque usted trabaja con demasiados computadores y encuentre uno muy especial que le genere un problema, pero eso ya, vuelvo y reitero, es una opción bastante mínima. Ok, muy bien, entonces hasta aquí sería entonces ya lo del funcionamiento de la placa. Entonces, proceso de revisión de placa madre o cambio de componentes. Ya sabemos que es un examen muy exhaustivo de la placa madre, llegando ya como última opción, por ejemplo, cuando no da video, al famoso revaling, que es para cambiar el chip de video y obviamente, perdón, cambiar el chip de video, resoldar el chip de video y de esta forma pues obviamente evitar que el equipo pues siga presentando el problema del fallo, pero ya sabemos que no se puede ofrecer una garantía válida porque pues realmente puede pasar días, pueden pasar semanas, pueden pasar meses, pero cuando saque la mano pues obviamente lo saca y ya. ¿Listo? Entonces para tenerlo en cuenta. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Ahora sigamos. Bueno, ese procedimiento, si se dieron cuenta, es la parte final. ¿Listo? Es la parte final del proceso de si el equipo no enciende. Si el equipo no enciende, llegamos hasta la placa madre. Así de simple. Hasta la placa madre llegamos. Si el equipo no enciende. ¿Ok? ¿Listo? Ahora bien, vamos acá. Listo, ya terminamos todo este primer lado, que si el equipo no enciende, aquí también fuimos haciendo el archivito, donde fuimos dando digámoslo, las diferentes procedimientos a realizar cuando el equipo no está encendiendo. ¿Ok? Y ahora pasamos entonces a el siguiente. Bueno, nos devolvemos. Entonces, inicio y revisión de hardware. ¿Enciende el equipo? Le decimos que sí. La pregunta es, ¿da video? ¿Sí o no? Entonces, si da video, si no da video, o sea, si el equipo prende,
alumbra, mueve el ventilador, pero, pero no nos muestra pantalla, está muerto en pantalla. Entonces, aquí que nos dicen primero, revisar cables de video y salida de video alternas. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos acá. Entonces, vamos siguiendo acá. Ah, bueno. Antes que nada, vamos ¿a qué? A pausar un momento la grabación. Vamos a pausar un momento la grabación. ¿Listo? Detengo la grabación. Ok. Perdón. Detengo la grabación y detengo la grabación aquí.